Amigos, amigas, bienvenidos una vez más a Charlas en la Nube. Mi nombre es Cristian Miller y como cada semana estoy con Javier Raimo. ¿Cómo estás, Javi? ¿Qué haces, Cris? ¿Cómo andás? Bien, súper contento por acá. La verdad que cada vez el nivel de los invitados va subiendo, así que hiper contento y nada, esperando hace tiempo para hacer esta charla, que bueno, la invitada de hoy es Natalia Suazo, especialista en política y tecnología, es directora de Salto, una agencia y consultora que trabaja en el cruce de temas políticos, tecnológicos, especialmente en campañas políticas y campañas digitales. Es licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, es magíster en Periodismo por la Universidad Torcuato Di Tella y trabaja como investigadora senior en la ADC, en la Asociación por los Derechos Civiles. Es autora de Guerras de Internet y Los Dueños de Internet, que después vamos a estar hablando de esos libros, y es profesora de Periodismo de Internet y Tecnología. Hace más de 10 años que escribe para Le Monde Diplomatique, la edición del Cono Sur. ¿Qué tal, Nati? Muchas gracias por acompañarnos. Hola Javier, hola Cristian, gracias por la invitación. No, realmente es un lujo para nosotros tenerte. Hace mucho, ya desde el año pasado eras una de las primeras en la lista y bueno, no se pudo dar de alguna u otra manera. Veníamos persiguiendo esta entrevista y bueno, por fin se puede dar. Realmente para mí es muy importante. Fuiste una de las que, sin saberlo obviamente vos, pero me impulsaste en muchos trabajos porque desde hace muchos años venís trabajando en esta cuestión de cómo juega la política, los derechos, la democracia y la tecnología. Así que, si te parece, empecemos por ahí justamente. ¿Por qué decidiste, o en qué momento dijiste, che, ojo, quizá va por este lado? ¿Qué fue el tema que te disparó para empezar a escribir sobre estos temas? A ver, yo, digamos, hace mucho tiempo, en realidad desde siempre, trabajo como periodista, desde muy chica, no sé, desde los 15 años que trabajo como periodista. Cuando tuve que decidir una carrera, qué estudiar, recibí un muy buen consejo, lo conté muchas veces, pero tiene que ver con eso. Recibí un muy buen consejo de mi madre, que se dedica a formar docentes y se dedica a la educación, que fue estudiar una carrera en serio. Porque yo ya escribía, yo ya tenía, trabajaba en el oficio del periodismo y además ya escribía también, hacía talleres de escritura. Entonces, y estuve entre estudiar sociología, letras, ciencia política. Por suerte me decidí a estudiar ciencia política, que fue una carrera que me dio muchas herramientas y además me encanta porque el objeto de la ciencia política es el poder. El poder Claro. además, el poder es una relación, son relaciones que van mutando, entonces las herramientas que te da la ciencia política te permiten en cada momento ir investigando y entendiendo y comparando cómo va transformándose eso, el poder, ¿no? Yo además después tuve la suerte de estudiar ciencia política en la Universidad de Buenos Aires, de entender distintas perspectivas del poder, de tener una mirada sobre eso. Y después sí hice mi maestría en periodismo, pero bueno, esa formación importante que tuve, seguí después trabajando y creo que también por una cuestión generacional empecé a trabajar en los primeros medios digitales de la Argentina. Yo estuve en el equipo de Clarín.com cuando estaba recién empezando, cuando se estaba haciendo todo. Yo estuve ahí, digamos, en esos primeros equipos que hacían todo en lo digital. Y yo hacía, pero también me preguntaba mucho y cuestionaba mucho y no solamente hacía. Yo, digamos, fui editora muy chica. A los 23 años yo ya tenía un equipo y bueno, y tomaba decisiones. Entonces, al mismo tiempo que editaba ese equipo digital, empecé a dar clases y empecé a cuestionar. Entonces, bueno, era también hacer pero pensar, y en ese hacer pero pensar empecé a escribir sobre cómo estaba haciéndose eso digital que estábamos haciendo, y empecé a enseñárselos a otros, y así empecé a escribir sobre lo digital. Estoy hablando, yo empecé a escribir sobre las cuestiones digitales y sus impactos en 2007-2008. Piensen que Oh, Facebook empezó nada. en 2013. Ni Claro, claro. siquiera existía Facebook. Ni siquiera existía Facebook. El año del Eh, iPhone.
Sí, pero Argentina, el iPhone, o sea, No, si falta. hoy la penetración del iPhone es mínima, imaginemos en ese año. Entonces, bueno, yo ya estaba trabajando en cuestiones digitales. Esa perspectiva comparativa de contexto histórica sigue siendo muy, muy importante en los libros que escribí, en el trabajo que yo hago y en lo que yo hago ahora desde Salto mi agencia o desde los proyectos que yo hago que tienen mucho que ver con eso, con entender los manejos que nosotros tenemos de la tecnología, pero también desde dónde venimos, las diferencias, las desigualdades y todo eso. Y en algún momento lo escribí porque hoy yo sigo consultando guerras de Internet y los dueños de Internet. O sea, yo uso mis libros como manuales. O sea, yo Claro. uso mis libros. Es una de las cosas que a mí más satisfacción me da. Es decir, yo si tuviera por ahí que volver a escribir los dos libros, me daría una fiaca bárbara, sobre todo, porque fueron dos trabajos inmensos. No había nada escrito sobre eso, pero yo sentía que alguien lo tenía que escribir. Es que fuiste Eh, totalmente precursora en ese tema. Hoy por hoy, ¿qué te genera? No sé, esta semana se habló mucho de Dinamarca, de las escuchas en Estados Unidos, de cómo Europa fue muy espiada, digamos, a los popes, a los presidentes de cada país fueron muy escuchados. ¿Qué te genera eso? Haber escrito hace, no sé, 10, 12 años de estos temas y encontrarte hoy por hoy con esta realidad. bueno, yo no lo pienso. Yo creo que, a ver, pienso algunas cosas que no las puedo decir en público, en principio, y no las voy a decir en público. Pero yo creo que siempre uno tiene que hacer lo que tiene que hacer en ese momento. Yo en el momento que lo escribí, sabía que había que escribir sobre eso. Yo me acuerdo que en ese momento escribía mucho en Brando cuando escribí los libros y en ese momento yo hablaba de Assange, hablaba de Wikileaks y en un momento yo escribí una tapa sobre Assange, escribí una tapa sobre Wikileaks y escribí una tapa sobre Anonymous y a Brando, al grupo de revistas de La Nación, le levantaron una publicidad de Visa, de la tarjeta Visa, que era Claro. un anunciante, porque bueno, Visa le había bloqueado los fondos a Assange en su momento, y el editor en su momento, que era Nicolás Cassese, que ahora es editor de La Nación, me bancó en eso y se bancó que sacaran la publicidad, bueno, eh, y el otro que escribía sobre eso era Santiago O'Donnell, de la única otra persona que hablaba sobre Assange acá en Argentina. Éramos los únicos, ¿sí? Tampoco nadie habla Claro. mucho de Assange en este momento, ¿no? Pero yo escribía sobre eso porque había que hacerlo y porque creía que había que hacerlo. Y si lo pensamos ahora, tampoco son muchas las personas que lo hablen y en todo caso que lo hablen seriamente o que se tomen esto de una forma seria. Después, si hay otras personas que lo hacen por las razones que lo hagan, está bien, ¿sí? Em, yo en cada momento que hago las cosas las hago porque creo que hay que hacerlas, porque creo que son importantes y en este momento estoy haciendo otras cosas, ¿sí? Yo creo mucho en que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer en cada momento, ¿sí? Hoy trabajo con distintas organizaciones haciendo el mismo trabajo pero en otra etapa, ¿sí? Ya sabiendo cuáles son las cosas que suceden, ya habiendo pasado distintos hitos en esta relación de poder con lo digital que tenemos, de poca transparencia de las empresas digitales. En un punto sé que he sido una de las primeras. También sé que muchas veces eso no se reconoce, pero también entiendo por qué no se reconoce. Porque soy mujer, porque soy latinoamericana, Claro. porque los hombres siguen teniendo el poder, porque la academia sigue teniendo el poder, y porque muchos académicos que son popes se encargan de que las mujeres que no estamos en determinadas posiciones de poder no, no brillemos o lo que sea. Pero yo en los lugares, yo soy consultora de UNESCO, tengo muchísimos lugares en donde
Hago muchas cosas súper interesantes y trabajo de esto. Y todo el tiempo estoy trabajando de esto. Y estoy trabajando con gente súper interesante cada hora de mi vida. Entonces no... em, eso es lo que hago yo todos los días. Lo sigo haciendo y lo voy a seguir haciendo. Así que, bueno, el que quiera seguir haciéndolo es bienvenido. Hablando de tus libros, Guerras de Internet y los dueños de Internet, yo tomo Guerras de Internet como un libro de cabecera, sinceramente, para el que está arrancando y para el que ya está en la situación, como para ir afianzando conceptos. Que de hecho, si alguno de mis amigos me está escuchando, que le presté Guerras de Internet, que me lo devuelva, por favor, porque no sé quién es, los dueños los tengo acá. Y cuando terminamos, en este ciclo de entrevistas que hacemos, hay una parte que es un ping-pong que le preguntamos al invitado, entre otras cosas, algún libro para recomendar, y de hecho hemos recomendado Guerras de Internet principalmente, porque sinceramente lo tomamos como un libro de cabecera. ¿Nos querés contar brevemente de qué trata cada uno? Guerras de Internet es un libro de crónicas. Para mí es como mi 20.000 leguas de viaje submarino hacia cómo funciona Internet en la Argentina. Yo leo mucho y me parecía que siempre, no solo Internet, sino la tecnología se nos contaba desde un punto de vista muy anglosajón, muy Wire, muy, digamos, esas revistas de tecnología de afuera, sea la que sea que uno leyera. Y yo no soy especialmente tecnófila, digamos, yo soy curiosa y a mí la tecnología me interesa como una excusa para contar el poder, ¿sí? Claro. Punto. Yo sé manejar las cosas de la casa, pero digo, sé manejar un televisor de la misma manera que sé cómo armar una mesa. Son tecnologías, digamos. Entonces, yo creía que había que contar nuestra Internet desde nuestra perspectiva, desde nuestra historia y ponerle nombres a esas cosas, porque en cada uno de nuestros países, si no hacemos eso, no podemos ver a quienes están enfrente, no podemos, enfrente, perdón, a los poderosos, a los dueños. No podemos entender por qué en Argentina hoy, en el momento que yo escribí, los dueños eran Telefónica, Telecom, Fibertel, hoy son dos, Telefónica y Telecom, y eso implica que en nuestras vidas cotidianas tengamos un internet muy cara y muy mala, y a nivel global los dueños, eso fue más en el segundo libro, pero después tengamos plataformas de internet que dominan mucho nuestra vida. ¿Pero por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque si no, si uno no hace ese camino, si uno no hace esa explicación, si uno no hace esa narración desde cero, parece que eso está dado, ¿sí? Entonces, en Guerras de Internet yo expliqué eso de cero, cómo funciona la infraestructura, cómo funcionan las cuestiones de los datos personales, cómo funcionan las cuestiones, no sé, de la memoria en Internet, de la vigilancia. Guerras de Internet tiene un capítulo que podría ser un libro en sí mismo, que es cómo funciona la cuestión de las cámaras de seguridad en nuestras vidas. Eso podría ser un libro en sí mismo. O sea, Guerras de Internet podría haber sido 3 tomos, pero es un libro. De hecho, la primera versión de Guerras de Internet eran creo que 800 páginas. Lo corté mucho al libro. Es cómo funcionan las plataformas, los Facebook, los Google, los Uber, etcétera, etcétera. Y tienen una intención muy concreta los dos, ¿no? Que es salirnos del tecnooptimismo, que es esta idea de que la tecnología nos va a solucionar todos los problemas y que todos los problemas de la tecnología se solucionan con más tecnología, pero también salirnos del miedo, de entonces, como estamos en la que esta idea de que también está mucho en cierto periodismo, ¿no? De que, bueno, ahora estamos vigilados y controlados, y que, ¿no? Me han llegado a preguntar, pobre Sloto que ahora murió y que era un gran periodista, una vez en una nota que me hizo, me dijo, pero vos, Nati, usás Google. Yo le dije, sí, Sloto, ¿cómo no voy a usar Google? No, pues parece que al final, no, le digo, pero el punto no es ese, el punto es que
aprendamos entre todos cómo funciona esto para ver dónde ponemos límites, porque si no, estamos en una caverna oscura en la cual no entendemos cómo funciona esto y no podemos tomar decisiones. La idea es que podamos tomar decisiones. Claro, claro, claro. Y el otro objetivo es que si no, estas compañías se encargan de mantenernos en una oscuridad total. Y los dos libros tienen una idea de transparencia, ¿no? Y la transparencia es parte de la democracia, ¿no? Totalmente de acuerdo, Natalia. Y de hecho a los libros le agregaría el artículo ese que mencionás de la revista Brando, que es Assange contra Google, creo que era el título. Y como te decía al principio, me sirvió mucho cuando empecé a investigar, no sé, derecho al olvido, cuando empezó Costeja y todo eso, porque veníamos muy del tecno-optimismo, como decís vos. Entonces me gustaría que nos cuentes qué significó para vos la aparición de Snowden, de Assange, todo lo que estas personas fueron filtrando y que nos hicieron conocer a todos de que en realidad las empresas de tecnología no eran tan buenas, sino que en realidad de alguna manera nos manipulaban, nos llevaban información. ¿Qué significó para tu carrera? Porque vos venías escribiendo desde mucho antes y eso pasó relativamente después, ¿no? O sea, algunos años después. ¿Cómo te impactó? ¿Qué te cambió a vos el saber, el confirmar de que así eran las cosas? Bueno, no sé si a mí, yo creo que en realidad ellos son periodistas o investigadores, activistas, digamos, están en un grupo de personas que tuvieron una cierta valentía de entregar algo de su individualidad a lo colectivo, ¿no? De la misma manera que cualquier activista entrega algo de su tiempo y de su... O sea, cualquiera que esté en ese lugar sabe lo que es, ¿no? Pasar de tener una vida tranquila a ser perseguido, a ser espiado. También por mi contacto con otros activistas, sabemos cómo es estar en ese lugar. Em, no sé si a mí, porque yo ya antes de ello yo hablaba con distintos activistas, estaba en contacto, pero creo que al mundo el gran beneficio que le dieron es que cuando vos tenés esa información pública sobre la mesa, eh, podés empezar a hacer que los poderes rindan cuentas. Cuando digo los poderes, digo no solo la política en sí misma, los funcionarios o los poderes ejecutivos o lo que sea, sino también las corporaciones. Porque lo que mostró en principio Snowden y que yo creo que fue muy, muy valioso que él mostró, es que había una convivencia entre los políticos o los funcionarios o los poderes que espiaban y las corporaciones que dejaban que eso sucediera o incluso facilitaban a que eso sucediera. Es decir, no había un poder en Estados Unidos o en la NSA que fuera a espiar, sino había un backdoor, una puerta por la cual eso pudiera suceder o incluso una base de datos. Y además eso sucedía porque después del derribamiento de las Torres Gemelas había habido una NSA, un poder que había Claro. juntado una cantidad de datos de los ciudadanos tan grandes que después todas esas bases de datos juntas eh, eran muy difíciles si vos juntás tanta información en un solo lugar, después es muy difícil que los ciudadanos estén protegidos. Bueno, eso sucedió, ¿no? Entonces me parece que eso es muy importante. Y lo otro, a mí lo de Assange, más allá del personaje, digo, Assange tiene una frase que yo siempre repito porque es muy contundente y sirve para muchas cosas que vivimos contemporáneamente, que es que los ciudadanos somos muy transparentes y las corporaciones son muy oscuras. Y nosotros estamos permanentemente brindando información, sea a través de nuestros celulares, nuestro navegador. Nosotros brindamos información permanentemente, consentimos a eso permanentemente. Y las corporaciones son muy oscuras, porque no sabemos qué hacen después con esa información. Probablemente lo sabemos, pero no lo queremos ver, ¿sí?
Pero no solo en ese sentido de que guardan nuestros datos, etcétera, etcétera, sino que además, después, ese dinero que ganan, ¿sí? Después, por ejemplo, no lo devuelven en los países, no lo pagan como IVA, no lo pagan como ganancias, ¿sí? Claro. Los esquemas de elusión fiscal de las grandes corporaciones digitales, de las grandes plataformas, son oscuros, ¿sí? Todo el tema de elusión fiscal, de paraísos fiscales de esas corporaciones, de hecho, eh, Assange, yo creo que fundamentalmente, Assange no solo reveló datos de gobiernos, reveló también datos de bancos, reveló datos militares. O sea, Assange no solamente fue contra gobiernos, fue contra corporaciones. Nos caiga bien, nos caiga mal, pero la cuestión está. Y hay un corolario, ¿no? Entonces, de esto, que no es solo de Assange, que es de otros activistas, que es que nosotros tenemos que pensar como ciudadanos, como personas, en estos tiempos en que somos tan transparentes frente a los poderes, en ser un poco más oscuros. ¿Sí? Ser más oscuros es o no dar tanto u ocultarnos, ¿sí? En cómo asegurarnos más, cómo mantener protegida nuestra información, o cómo mentir, o cómo ocultarnos. Tenemos derecho a mentir, a ocultarnos frente a una sociedad en donde hay transparencia solo para algunos, ¿sí? Porque para los poderosos no hay mucha transparencia, ¿sí? Y eso lo vemos todos los días. ¿Y qué se necesita? Sí, capacitación, educación desde jóvenes para lo que propones. Porque Claro, bueno, ya mismo periodistas, como contaste, te consultan al respecto. eh, es complicado tratar de tener un anonimato a la hora de navegar, por ejemplo, sin saber cómo hacerlo. bueno, en principio considerar que eso tiene algún valor, porque también está mucho la frase esta de yo no tengo nada que esconder, sigue Claro. existiendo, eso sigue Sí, existiendo. horrible, horrible frase. Eso sigue existiendo, ¿sí? Y se cae mucho cuando te sucede algo, pero eso sigue existiendo. También me parece que eso puede seguir existiendo también porque vivimos en un sistema democrático y con bastantes derechos y bastantes garantías, y es porque por ahí no tenemos mucha noción de lo que es realmente vivir en un sistema con pocos derechos, pocas garantías, con todas las falencias que pueda tener nuestro sistema y que esto se entienda. Y también mm, es interesante ver cuáles son nuestros privilegios para que pensemos así, ¿no? Sí. También hay mucho privilegio al decir eso, ¿no? Em, y por supuesto que después es súper importante hablar de estas cosas. Una de las razones también por las cuales em, yo escribí lo que escribí y sigo escribiendo, y ojalá algún día tenga tiempo de seguir escribiendo, porque ideas no me faltan, eh, es que, mm, es que sea material de consulta y de trabajo para escuelas, y de hecho sé que lo es, ¿sí? Mi libro se usa un montón en escuelas, se usa un montón en secundarios, se usa un montón en la facultad, he dado un millón de charlas, millones y millones y millones. Pero por supuesto que si no problematizamos estas cosas, no va a seguir sucediendo. Y una cosa que yo hago hace 3 años, y es uno de los proyectos de largo plazo que yo tengo con UNESCO, es formar a periodistas. Y eso es muy importante. Yo hace 3 años que tengo un proyecto. Primero escribimos un manual de periodismo y tecnología con UNESCO. El año pasado hicimos un curso masivo de 2.000 alumnos online en medio de la pandemia. Y este año vamos a seguir con capacitaciones para formar a periodistas, no solo de tecnología, también periodistas en general, para contar historias de tecnología de una manera crítica, lo cual puede sonar una contradicción, porque digamos, el periodismo de por sí debería ser crítico, pero tenemos un gran problema, que es que el periodismo de tecnología está comprado, y cuando digo comprado por las empresas de tecnología. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que las cuestiones relacionadas con la tecnología se cuenten de una manera en que la única voz posible de esas historias no sean las compañías? ¿A quién recomendás ¿Sí? escuchar?
O leer. Por eso no te pregunto a quién no. Bueno, creo que algunos periodistas a veces hacen algunas cosas buenas. Puedo recomendar periodistas que me gustan, qué sé yo. Me gusta Alejandro Berkovich. Me gusta, o sea, les puedo decir a los periodistas que yo escucho, me gusta, Relacionado con tecnología, te digo, Nati, les puedo decir periodistas que me gustan a mí. Me gusta, Alejandro Berkovich habla de corporaciones todo el tiempo. No sé, me gusta Luciano Valende, me gusta María Esperanza Casullo, me gusta, no sé, Carlos Ulanowski, o sea, las personas que yo escucho, que yo leo, y me gusta Julia Alwin en el de Markup. Me gusta, o sea, cosas que yo leo todos los días, ¿no? Me parece que Martina Rúa a veces hace algunas notas en profundidad que están bien. No sé, tendría que pensar. No, un montón dijiste. Te hago una consulta, Gran. no sé si se puede comparar, pero ¿qué tuvo mayor impacto? ¿Las revelaciones de Snowden, Cambridge Analytica? Fueron dos hitos, fueron los dos hitos. Yo cuando escribí el libro, uno de los hitos que yo puse ahí fue Snowden, y cuando estaba escribiendo el segundo libro, yo le dije a mis editores que lo sacaran antes porque sabía que se iba a venir un Cambridge Analytica, no sabía cómo se iba a llamar, Mirá. pero yo sabía que lo que estaba sucediendo con Facebook en algún momento iba a decantar en algo así. Después el libro salió un poco después por cuestiones editoriales, pero cuando salió Cambridge Analytica fue una locura. Fueron semanas y semanas que fue una locura tras otra. Pero un poco lo sabíamos que iba a suceder eso. Y fueron los dos hitos, digamos, fueron los dos momentos, los dos, como se dicen, como dicen los yankees, los dos turning points, los dos momentos en que cambió algo. Me refiero a cambios en la opinión pública. Y Cambridge Analytica mucho más, ¿sí? Cambridge Analytica fue realmente masivo, pero también fue más masivo porque había mucha más conciencia, ¿sí? Muchísima más conciencia. Cuando fue, lo de Snowden fue en 2013, lo de Cambridge Analytica fue en 2018. Fueron 5 años de más conciencia. Y, y fueron los dos hitos grandes. De hecho, Cambridge Analytica tuvo un primer impacto, digamos, en concientizar o movilizar un poquito a algunos legisladores, a algunos asesores políticos, y en que era un tema del que se tenían que ocupar, y que qué pasa, y que, bueno, ¿no? Algo. Sobre todo en Estados Unidos, en Latinoamérica, y bueno, ¿y qué es esto? Y que después, bueno, veamos qué pasa, ¿no? O cámaras electorales o autoridades políticas, pero pasaron cosas con Cambridge Analytica. También fue, debo decir, un mar de desinformación y de zaraza Cambridge Analytica, ¿eh? Claro. Porque fue el escándalo de Cambridge Analytica, como si fuera una cosa que nadie sabía que podía llegar a pasar, y como una novedad. Era 1 más 1, era un dominó. En algún momento iba a pasar. Es obvio que iba a pasar. Todos Sí. sabíamos, o sea, los que trabajábamos en estas cosas sabíamos que iba a pasar. No es ningún escándalo, fue solamente una investigación periodística, que si hacías investigación de rutina, en algún momento ibas a dar con alguien que te hablara, ¿no? Por supuesto, méritos a Carol Cadalauer de The Guardian, pero era obvio que iba a pasar. Meto dos rápido, Cris, perdón, que ya Dale vos. son dos nada más, pero no quería perder el hilo. La primera es
si realmente notás que cambió algo, o por lo menos en la opinión pública, yo creo que sí, pero nada, quiero saber tu opinión. Y segundo, si hay ya algún indicio o intuís respecto a un posible tercer hito. Bueno, algunas cosas cambiaron, sobre todo digamos, había algunos avances sobre cómo regulamos esto, cómo regulamos a las plataformas digitales. Después eso se aceleró un poco. Yo en 2019 participé en muchas actividades en distintos lugares del mundo. No sé, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos convocó en Costa Rica a participar por ejemplo, informar a los jueces de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos qué significaba o por dónde se podía empezar a regular las plataformas. El Foro de Gobernanza de Internet de Berlín de 2019 estuvo Merkel, o sea, no por casualidad. Europa empezó a hablar mucho más de regulaciones. De hecho, Europa ahora está trabajando bastante fuerte en la Digital Services Act, pero igual Europa ya estaba trabajando, ya había, tenía bastante avance en la reglamentación general de protección de datos. Digamos, Europa ya estaba bastante avanzada también en términos de regulación de monopolios, etc. Creo que por ahí el gran avance fue para Estados Unidos, que todavía está pensando cómo hacer una cierta regulación, más desde el punto de vista de los monopolios, ¿no? Está pensando cómo hacerlo desde ahí, porque también en términos de datos personales, ustedes saben, tiene, digamos, otro enfoque completamente distinto, un Totalmente. enfoque más sectorial, entonces le cuesta mucho repensar eso. Y ah, también a nivel regulación de campañas políticas, porque Cambridge Analytica en definitiva trataba ese tema, Facebook cambió muchísimo las bibliotecas de anuncios, es bastante más transparente en ese sentido, eh, aunque todavía no lo es del todo, pero avanzó, digamos, relativamente más en la transparencia de la cuestión electoral, en positivo. En negativo, creo que se demonizó muchísimo todo lo que tiene que ver con las campañas electorales, en el sentido de, bueno, no vamos a dejar que haya más publicidad electoral en las plataformas, bueno, que publicidad política, ¿no? Entonces, bueno, pero ¿cómo determinamos qué es político y qué no es político? Lo mismo Twitter, no va a haber más publicidad política en Twitter. ¿Y qué es político y no es político? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Bueno, político es un partido político, pero Monsanto no es político, Arcor no es político. ¿Qué es político? ¿No? ¿A qué nos referimos con político? ¿Hasta dónde está el límite? Esas cuestiones todavía son las que falta definir, pero está bien, porque es un camino largo. Los que trabajamos en estas cuestiones sobre la regulación de los temas digitales, no solo necesitamos avanzar en cuestiones de regulación, sino innovar en nuevas formas. No nos van a servir solamente las leyes que tenemos hasta ahora, sino que tenemos que también pensar en cómo innovar en las formas en las cuales esto se va a ordenar, ¿sí? No nos alcanza con lo que ya tenemos. Natalia, te meto una pregunta ahí, aprovechando justamente que estás hablando de la regulación y era lo que venía pensando mientras justamente Javi te hacía las preguntas. Me gustaría saber tu opinión, porque bueno, obviamente vos tenés la política muy, muy arraigada en vos. ¿Cuál debe ser el rol del Estado en ese sentido entonces? ¿Debe tratar de adelantarse? Porque estamos viendo cierta mutación. El Estado está presionando un poco más los estados grandes, los estados poderosos, ¿no? Pero me gustaría saber para vos, ¿cuál debe ser el rol del Estado? ¿Debe perseguir la tecnología? ¿Debe tratar de reconvertirla para hacerla más útil de cara a la sociedad? ¿Debe esperar que pasen las cosas y entonces contener las consecuencias? Tu opinión personal, si querés, en cuanto a eso. ¿Cómo debería el Estado encarar estas cuestiones de la regulación? El Estado no solamente, o sea, no tiene solamente la función de regular. Sería trágico si pasara eso. Digamos, si el Claro. Estado solo está para regular, entonces estamos pensando en un Estado mínimo liberal, y yo no creo en un Estado mínimo liberal que solamente se encargue de recoger la basura u ordenar los desechos después que pasó la fiesta. Ese es el Estado Claro. liberal. Esa es una concepción liberal, que algunos sí creen en eso, ¿sí? Hay una concepción ideológica detrás de eso, de pensar que el Estado solo está para regular el problema, Claro. siquiera.
Yo no, es más, yo creo en algo más integral y más comprometido respecto al rol del Estado. Yo creo, como dice Mariana Mazzucato, en un Estado emprendedor, eh, que, que fomente la innovación tecnológica y, o sea, la investigación, el desarrollo, y de hecho gran parte de los desarrollos de la tecnología y de los desarrollos de la Internet fueron así. La Internet es en gran parte financiada por el Estado, y hoy vemos en pandemia que gran parte de la innovación en términos de vacunas y de desarrollos de salud es estatal. Porque hay una cuestión súper importante. La tecnología no es un navegador y una app. La tecnología no es TikTok o este Zoom por el cual estamos hablando, ¿sí? La tecnología son barbijos, la tecnología son hisopos, la tecnología son vacunas y la tecnología son apps. Pero todo es tecnología, ¿sí? Son tecnologías. Y detrás Claro. de eso hay Estado y todo eso es tecnología, ¿sí? Hay una confusión muy grande sobre qué es tecnología. Porque entonces cuando nos ponemos a pensar o cuando nos ponemos a decir qué es inteligencia artificial, o cómo regular la inteligencia artificial. De hecho, estamos trabajando en eso con un grupo de expertos de UNESCO. Cómo poner límites al avance en la inteligencia artificial, o cómo poner guías, o cómo innovar. Bueno, hay un montón de áreas de la tecnología en donde está participando la automatización de la tecnología. Pero no son solamente en una aplicación. ¿Sí? No, no es solamente eso. Cuando te dan un turno en el banco, cuando te dan un turno para vacunarte, hay un algoritmo que decide eso. Em, de todo, de muchas, no sé si de todo, pero de una gran parte de esas cosas se encargan oficinas del Estado, que tienen programadores y que tienen personas que deciden sobre esa distribución de bienes sociales que los podés dejar en manos de una empresa tercerizada que programa ese algoritmo, o los podés dejar en manos de una decisión política que dice, bueno, ¿cuáles son los grupos prioritarios? ¿Qué es lo prioritario que yo tengo que decidir acá? Podés tener un norte político respecto de eso, de la misma manera que podés tener un norte político cuando fijas el presupuesto y decís cuánto voy a dedicar a la investigación y desarrollo de tecnología el año que viene. Bueno, y también creo que como país vos tenés que definir esas cosas. Yo definitivamente creo eso. Ahora, ¿lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo? En ciertas áreas lo estamos haciendo mejor y en ciertas áreas no lo estamos haciendo tan bien, ¿sí? Creo que la pandemia ayudó a catalizar, a entender que eso es muy importante. ¿Sí? Nos dimos cuenta de muchas cosas. Un gran experimento social en el que nos dimos cuenta de que el Estado en definitiva sirve. ¿Sí? El barbijo del CONICET es una tecnología. Y nos dimos cuenta de que alguien lo había hecho, para algo había servido toda esa investigación, ¿no? Ahora hay una fábrica que está haciendo hisopos para hisopado de esos largos, fabricados nacionales. Eso significa que no va a haber que comprarlos en dólares. Y para un país como la Argentina es muy concreta la investigación y el desarrollo aplicado en tecnología. Entonces, cuando decimos qué es regular y qué es innovar en tecnología, hay una confusión muy grande si pensamos que es solamente hacer una app para lo que sea. Es mucho más que eso. Definitivamente, entonces, si pensamos que solo regularla, estamos confundidos. Hay que Claro, claro. promocionarla y hay que impulsarla definitivamente desde el Estado. Bien, y hablando concretamente de app, ya que estás hablando de eso, te llevo al siguiente tema, que justamente en este contexto de pandemia hubo muchas apps oficiales, apps estatales, que apuntaban hacia la concentración de información de personas con COVID o sin COVID o de la circulación, apps como cuidar, etcétera, etcétera. ¿Qué opinión te merece? Si te parece bien que el Estado concentre ese tipo de información y que con eso monitoree a los ciudadanos. Si querés, contanos un poco cuál es tu perspectiva con eso. Yo fui asesora de la Secretaría de Innovación Pública para el desarrollo de la app de COVID el año pasado. Así que tengo
fui parte de ese equipo de trabajo. Así que sé exactamente cómo se desarrolló y puedo decir que cuando una secretaría pública o un organismo público se enfrenta a uno de esos trabajos, hay muchas opciones, incluso desde el sector privado, que se ofrecen para hacerlo. Em, y también, además de la opción nacional, ustedes saben que se desarrollaron aplicaciones provinciales, que las provincias tienen sus aplicaciones, que hubo incluso aplicaciones de autodiagnóstico durante todo el año. Fue como una locura, ¿no? A medida que empezaba a surgir la pandemia, cada provincia desarrollaba sus aplicaciones. Yo me encargué específicamente, en ese caso, de trabajar mucho en los términos y condiciones para que fueran coherentes con reglamentaciones internacionales de derechos humanos a nivel datos personales. Y creo que se logró algo bastante, bastante bueno y que se pudo consensuar algo bastante bueno en términos de derechos al final del camino en ese trabajo. Que si no, que creo que tiene que haber especialistas en esos procesos, porque si no, los procesos al final del día terminarían siendo peores. Así que yo estoy conforme con ese trabajo en el que tuve que estar involucrada y cómo salió, porque también sé lo que pasó en el medio y a veces si no, esas cosas, digo, los especialistas en estas cuestiones de tecnología y derechos humanos tenemos que estar presentes en los equipos de trabajo que formulan este tipo de aplicaciones y estas tecnologías. Sobre todo cuando son cuestiones de emergencia, ¿sí? Cuando las cuestiones se desarrollan en emergencias, porque podemos mirar el panorama, podemos saber cuáles son los estándares internacionales en términos de protección de datos, eh, más allá de la emergencia. ¿Sí? Sabemos cuáles son las buenas prácticas y cuáles son los derechos a proteger, y entonces podemos incluirlos en el momento del desarrollo. Perfecto. Y vos recién comentaste que estabas como asesora en el desarrollo de la aplicación. ¿Hubo personal de la Agencia de Acceso a la Información Pública o de la Dirección Nacional de Protección de Datos también? En su momento sí, sí, sí. ¿Y por qué pensás que causó tanto revuelo cuando se puso en marcha la aplicación? ¿Por el hecho de que en una sola aplicación uno puede encontrar datos de, no sé, geolocalización, datos de salud y algún otro tipo de dato personal? ¿O por el miedo a lo que se pueda llegar a hacer o la forma en que se almacenan esos datos? A mí me parece normal. Está bien que se cuestione, que se pregunte, que se hagan pedidos de información. em, Me parece lo más normal. Y me parece bien que se cuestione y que se hagan preguntas. De hecho, creo que cuando se hicieron esas preguntas se las respondió, pero me parece súper lógico. Creo que hay algunas cosas que todavía también se podrían arreglar, el tema del número de trámite, esas cosas me parece que todavía se podrían arreglar. Y que después de la emergencia hay cosas mejorables. Así que me parece lógico. Y también me parece que, obviamente, de la misma manera que siempre me parece que las preguntas y los cuestionamientos son positivos en tanto permitan mejorar, después siempre hay cuestionamientos em, que Malintencionado, son sí, obvio. malintencionados, pero bueno, es así, Claro. vivimos en este mundo y es lógico, ¿no? No, ni hablar. Digo, había provinciales, de hecho ADC, que la Asociación por los Derechos Civiles, que es una organización de la cual soy parte, hizo un estudio muy pormenorizado con una investigadora de nuestro equipo que se llama Celeste Gauna y Leandro Chiferri también, que es de aplicaciones provinciales, y había aplicaciones provinciales en Argentina que eran tremendamente peores que la nacional. No para salvar a la nacional, pero digo, había aplicaciones provinciales que estaban
efectivamente mal hechas. Bueno, Pero bueno, si hay cosas que mejorar en la aplicación nacional, me parece que se tienen que mejorar. ya que dijiste ADC, le mandamos un saludo a Leandro, a Vale Milanés también, y te hacemos una pregunta antes de arrancar con el ping-pong. ¿De qué trata el proyecto regional, el Publi electoral que estás coordinando? Bueno, Publi es un proyecto muy difícil, muy difícil. Lo hacemos hace varios años, creo que este es el tercer año. Publi electoral es un proyecto que analiza publicidad electoral en campañas y ahora lo hace en campañas latinoamericanas. Ahora estamos con México, ya lo hicimos en Argentina, lo hicimos para el plebiscito, para los convencionales de Chile, y ahora lo estamos haciendo para la elección mexicana, que es la más grande de la historia. Estamos trabajando en 7 estados en México. 5, perdón, estados en México. ¿Qué hacemos? Hicimos una app y un plugin que trabaja con ingeniería reversa. Con Canva, que es una cooperativa tecnológica que pertenece a Factic. ¿Qué es lo que hacemos? La gente se puede bajar una aplicación o se puede bajar un plugin en su compu, en su teléfono, obviamente, y en el momento de la campaña electoral, lo que hacemos es pedirle a la gente que colabore con nosotros sin recabar ningún dato personal. Y nosotros no sabemos quiénes son las personas, solo le decimos que nos digan en dónde viven para una cuestión estadística, para saber cuántas aplicaciones se bajaron y en qué países, nada más, pero no sabemos quiénes son. Eso no nos interesa. Y además no nos interesaría porque, por supuesto, trabajamos protegiendo la privacidad de las personas. Y lo que hacemos es un comparativo, es decir, tomamos exactamente cuántos anuncios y cuántas publicaciones, ¿sí?, le llegan a las personas en campaña electoral, ¿sí? Porque lo que nosotros en general sabemos es lo que se cuenta desde el lado de Facebook, pero queremos saber exactamente cuánto les llega a las personas en realidad, ¿sí? Y esto que parece tan sencillo tiene un desarrollo bastante difícil porque hacemos al revés, ¿sí? Nosotros queremos ver exactamente cuánto le llega a las personas. Después todos esos datos se analizan, hacemos un análisis. Ese análisis a partir del año pasado lo hacemos con un proceso semiautomatizado, con machine learning, con inteligencia artificial. Semiautomatizado porque intervienen humanos también, porque no queremos dejarle todas las máquinas, porque tomamos decisiones en el medio. Y después hacemos unos informes que son súper interesantes porque cuando los contrastamos con la biblioteca de anuncios de Facebook, tienen algunas diferencias. Suena chino, es un poco chino, pero nos permite sacar muchas conclusiones y no confiar plenamente en lo que nos dice Facebook sobre la publicidad electoral, y además son investigaciones muy interesantes. Y vamos avanzando, son todos proyectos muy a largo plazo, son proyectos de investigación que nos permiten, por un lado, darle más transparencia a la biblioteca de anuncios de Facebook, y por otro lado, colaborar, porque tenemos proyectos de colaboración con las cámaras electorales de los países en donde trabajamos para que se empiece a medir mejor cómo funciona la publicidad electoral en las redes sociales. Y porque creemos, y yo creo, y trabajamos en estos proyectos así, y también con la ADC, en que para tomar mejores decisiones de regulación o de mejoras en las cuestiones digitales, necesitamos mucha evidencia, ¿sí? O sea, necesitamos generar evidencia, y eso hacemos con Publi Electoral. Qué grande, Natalia. La verdad que increíble la cantidad de cosas que haces, lo comprometida que sos con cada una. Yo no sé cómo te alcanzan las horas, básicamente. No me alcanzan. Pero, tal cual, se nota, pero la verdad que sos hiper entregada a lo que haces, así que nada, felicitaciones por eso. Bueno, vamos a la siguiente parte, del siguiente microespacio de esta conversación, que es el ping-pong. Son preguntas cortitas, la idea es tirarte un tópico, vos que respondas lo primero que se te ocurra, y vamos, son 10 puntitos nada más, así, y de vuelta, ping-pong, ¿sí? Ok. El primero es, ¿qué es lo primero que haces después de prender la computadora? Prendo la radio. Escucho radio todo el día. Muy bien. Nunca nos contestaron esa. Mirá, prendés la Sí, radio. en la compu.
Ah, Y prendo el Bluetooth del equipo porque lo escucho con el Bluetooth. perfecto. Muy bien. ¿Una Sí. obsesión? No sé, no tengo tiempo de tener obsesiones. El laburo. No, pero no es una obsesión, a mí me gusta. No me persigue, o sea, me gusta lo que hago. En todo caso, una obsesión es no tener tiempo para otras cosas, pero no mucho porque me gusta lo que hago. Muy bien. No tengo, no sé. Está muy bien. ¿Un enemigo? No, cero. Mira, si yo tuviera tiempo para esas cosas, no tendría tiempo para hacer lo que hago, así que soy Puede ser una muy... idea, un concepto. Puede ser Google, puede ser... No, ¿qué van a hacer mis enemigos? No, mira, yo el tiempo si yo le dedicara tiempo a eso, no tendría tiempo a hacer las cosas para mejorar. O sea, como concepto, si querés, la desigualdad, la injusticia. Por eso hago lo que hago, pero no le dedico ni un minuto al otro. Por eso hago todo lo que hago, porque efectivamente creo que tenemos mucho por delante. Estamos, por supuesto, en una situación completamente desigual. Entonces, mira si nos vamos a poner a pensar en enemigos. ¿Tu mayor No hay éxito? tiempo. No, yo creo que trabajar en lo que me gusta desde hace bastante tiempo. Yo trabajo con gente, mm, armo mis equipos, tengo mi autonomía. Creo que mi mayor éxito es no ir a una oficina todos los días. Muy Eso bien. es, no pisar una oficina. ¿Una preocupación? No sé, supongo que en este momento es contagiarme COVID, no sé. Muy bien. No tuviste historia. No tuviste. No tuve, Tocamos madera. Bien. no tuve. El primer consejo para quien nunca usó internet puede ser. ¿Alguien no usó internet todavía? O que tiene, Eh, que tiene temor de empezar a usarla como herramienta, qué sé yo. Mi abuela, por que ejemplo. no sé, Claro, que hagan backup físico, que se compren un disco externo, que no confíen en la nube. muy bien. Totalmente de acuerdo. ¿Alguien a quien admires? A Carlitos Zulanowski, que es mi amigo. Lo admiro mucho, sigue preparando su programa anota todo, lo admiro mucho. ¿Un libro? Mira, de los últimos que escribí, que leí, me gustó mucho Desierto Sonoro de Valeria Luiselli. Y de temática de estos temas, Weapons of Mass Destruction de Cathy O'Neill. ¿Y tu tercer libro? Lo tengo firmado hace 2 años y no tengo tiempo de escribirlo. ¿Algún spoiler o nada? No, porque además ¿Título? no, yo tengo muchos títulos. Ojalá tuviera tiempo. Si tengo tiempo. Yo si tengo alguien para dictarlo, lo escribo, pero no tengo tiempo. ¿Un hobby? Supongo que es arreglar cosas de la casa, hacer cositas con madera, pintar, cocinar, todo lo que sea no pensar. Escuchar radio y Oh, arreglar cosas, esas cosas. Bien. ¿Y alguna serie y o película? Succession es una gran serie. Buenísima. no Buenísima. la vi, Si no no la la, vi. si no Me la la anoto. vieron, si HBO. no la vieron, los envidio con toda mi alma. No, 2 temporadas y estimo que ahora para el segundo semestre saldrá la tercera, ¿no? Buenísimo. Bueno, me la anoto. Bueno, Sí. Natalia, ahora sí, para empezar a despedirte, te voy a decir una frase. Vos, obviamente, te voy a pedir que me hagas una evolución. Y si quieres también dejar un mensaje final para todos los que nos están viendo y escuchando. Esta frase es tuya, así que te vas a sentir identificada. Y me gustaría que nos cuentes por qué pensás esto y de qué manera lo encarás. La frase concretamente dice: la política dejó de ser valiente con respecto a la tecnología. La escribiste en 2018. Bueno, porque en esa relación de poder creo que se piensa que hacer algo desde la política para cambiar algunas cuestiones respecto a la tecnología es hacer algo enorme, ¿no? O sea, es inventar otro Google. Y un poco los ejemplos para hacer algo distinto es ir tomando de misiones
como más concretas y cambiar las cosas, ¿no? O hacer leyes que cambien las cosas, o hacer proyectos que cambien las cosas, y de eso se trata. Lo otro tal vez desde nuestro lugar no lo podemos cambiar, pero cualquier regulación o cualquier innovación en tecnología cambia la vida de las personas y en definitiva eso es ser valiente, ¿no? No pensar que siempre hay un poder más grande de ese lado. Bueno, Nati, con esto sí finalizamos la charla. Muchísimas, muchísimas gracias. La verdad que hiper interesante. Un honor haberla tenido. Y bueno, ahora, si nos querés contar, no contar, pero decirnos dónde podemos conseguir tus libros o el material para periodistas que estás haciendo, lo que quieras, tus contactos. En saltoagencia.com.ar es lo más fácil de todo, ahí está mi contacto. Y si no, supongo que en Twitter, que es Natalia Suazo, es donde cuando hay novedades se publican, así que si me quieren seguir ahí, están publicadas. Pero bueno, saltoagencia.com.ar y Natalia Suazo en Twitter son los contactos. Muy groso, Natalia. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Bueno, gracias a ustedes. Y ustedes, amigos, nos vemos en pocos días con más charlas en la nube. Adiós.